ayer, en este contexto en el que estamos atravesando, el dato de inflación fue 1,5%, el más bajo desde el 2020, y justo en un momento también donde el peronismo está en plena ebullición por la condena confirmada a Cristina Kirchner. Ayer, como decía Débora, hubo reuniones para hacer movilizaciones con el eslogan Cristina Libre, y quiero abordar estos temas con Roberto Feletti, que es un economista del justicialismo, que fue funcionario en distintos momentos. Acaba de publicar un libro que también me dispara preguntas para hacerle, que se llama De Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas, o de las élites argentinas, y está en línea. Roberto, acá Jairo Estracha te saluda del equipo de Radio Con Vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todo el equipo, buen día a todos y todas los que nos escuchan. Quiero decirte que cuando fuiste secretario de Comercio en la última gestión, fui a una conferencia de prensa tuya en Bermudas y me sentí mal. Vos no te enteraste porque estabas con quilombos más grandes, pero yo quería ir a cambiarme a mi casa, había mucho tránsito, no llegué a mi casa, volví, fui directo a la conferencia y gracias a la gente de comunicación y prensa que no me discriminó y estuve en Bermudas en la conferencia. Viste, somos un poco más democráticos que estos tiempos, sí. Sí. ¿Qué te transmite el 1,5% de inflación de mayo? ¿Ves ahí un mérito del plan de Milei haber contenido la inflación a estos niveles o no? Mirá, no voy a abrir la discusión sobre los ponderadores del índice, que bueno, que son antiguos. Esta discusión la tuve yo cuando fui secretario de Comercio, inclusive cuando fui viceministro de Economía, allá lejos y hace tiempo. Sí decir dos cosas. Que combatir la inflación con un proceso recesivo o de ajuste fiscal o de retracción de la demanda y anclaje del tipo de cambio, digamos, el ancla de precios es el tipo de cambio y para eso recurrís a una apertura importadora, a valorización financiera o carry trade, es una cosa que durante muchísimos años se aplicó, es decir, bajar la inflación con un proceso de ajuste recesivo en general funciona. Si sostenido en el tiempo, si vos políticamente lo podés sostener en el tiempo, 1 año y medio, llegás a este escenario. La pregunta es, ¿cuáles son los vectores de expansión de la economía a futuro en este contexto? Porque mantengo un tipo de cambio anclado en el cual cada vez me es más difícil porque cada vez el drenaje de divisas es mayor, porque yo tengo una cuenta corriente del balance de pagos que es negativa, ya porque agoté el superávit de balanza comercial, el excedente de balanza comercial, porque abro importaciones para contener precios, y segundo, porque bueno, tengo los pagos externos y demás. Pero bueno, lo voy manteniendo, y lo voy manteniendo con una tasa de interés real positiva sostenida, que eso también conspira con las decisiones de inversión y consumo. Y por el otro, retiro los estímulos a la demanda, monetarios y fiscales, vía el ajuste. Bueno, con semejante torniquete me encuentro efectivamente en este lugar. Igual hay que mirar la dispersión que hay en torno a ese 1,5, ¿no? A propósito, porque entiendo... Digo, porque por ejemplo vivienda se dispara por arriba, es decir, aquellos bienes donde los agentes económicos pueden trasladar más fuerte una suba de precios al mercado, es decir, porque es más tolerado, bueno, empezamos a ver las distorsiones, que eso es la discusión macroeconómica del índice, que es la que a mí me tocó vivir como secretario de Comercio. Pero lo que te digo hoy, que ese 1,5 esencialmente es producto de un proceso de ajuste monetario y fiscal y externo, con dólar planchado, que sabemos todos sabemos, el impacto sobre el nivel de actividad, el impacto sobre los ingresos y el empleo y el desenlace de este tipo de esquemas. Pero un punto ahí te hago, Roberto, y ahora te quiero ir a cosas que vos decís en el libro que me parece que se enlazan con esto, pero el gobierno te podría decir, che, pero no hay recesión ahora, si vos ves indicadores agregados, no sé, la industria, el otro día veía a Ferreres, la edad que está creciendo, hay patentamientos que pueden llegar a 700.000 autos este año, tenés sectores productivos que se están expandiendo, o sea, ¿el concepto sería de que ahora hay una recesión que está llevando a esta inflación o hay un matiz ahí? Porque en los números agregados no se ve ahora una recesión, sí al principio. El concepto es que vos tenés
un levantamiento del nivel de actividad respecto de una caída muy fuerte el año pasado, que es lógico, con una economía que está funcionando en ciertos niveles de estancamiento, lejos de niveles productivos altos, y donde matices vos los vas a ver en qué lugares. Los vas a ver en la construcción, los vas a ver en bienes durables, a pesar del aumento de la venta de autos, que es más liquidación de stock que nueva producción, porque vos tenés, si vos mirás las automotrices, sobre todo las terminales, tenés recorte de horas extras, suspensión de trabajadores, digamos, no hay un correlato de esta recuperación, vamos a ponerle que hay una recuperación respecto del año pasado, no lo tenés en términos de una expansión de empleo y política de ingresos, por el contrario, hay un techo a las paritarias. Digo, entonces, vos estás teniendo, efectivamente, hay mejoras en los indicadores de la economía real respecto de un piso alcanzado el año pasado, que son débiles, y que son también, igual que el índice, son heterogéneos. Entonces, efectivamente, probablemente el impacto sobre el empleo no sea igual, pero vos vas a un escenario donde la política de ingresos no, a pesar de la caída de precios, no mejora, porque ese también es el éxito, que vos puedas aparear política de ingresos con política de precios. Hoy efectivamente lográs una desaceleración de la inflación, pero no tenés una política de ingresos que te permita presionar sobre la demanda. Entonces, el tipo de plan que tenemos hoy es un tipo de plan ortodoxo clásico. Roberto, hay un párrafo, vos en el libro de Macri a Milei, El país inviable de las élites argentinas. Te agradezco que comentes el libro, sinceramente, pero dale. Porque hay partes que me hacen pensar también en esto que estamos hablando. Vos al principio hablás del voto volátil que se da en las elecciones en Argentina, pero hacia el final decís lo siguiente: la élite argentina ha creado una base de sustentación política de los estratos de ingresos medios y altos de las áreas metropolitanas, no por intereses comunes, sino por aspiraciones y pautas culturales. Esta convergencia se ha consolidado a lo largo de los años, permitiendo que esta clase controle el rumbo político del país. Utilizó dos estrategias para lograr este cometido. Primero, ha colocado a estos sectores en la frontera del consumo global, permitiéndole acceder a divisas y precios subsidiados para viajar y consumir productos modernos. Segundo, ha construido un estilo de vida urbano que requiere de una clase subalterna para proveer servicios personales como empleados domésticos. Vos ves que hay como una especie de dominio de las élites dándole esto a los sectores medios y altos, y que ahí los que terminan, voy a decirlo así, pagando el pato son los sectores bajos. ¿Entiendo bien? Sí, esa es la expresión política, digamos. Lo que uno ha visto, inclusive fuimos responsables nosotros en los gobiernos de Néstor y Cristina, que me tocó integrar. Esa visión que, en realidad esto lo arranca Menem, ¿no? Esta visión de poder integrar a los sectores de ingresos medios altos en el consumo global, y a su vez en esos sectores urbanos que para sostener esa actividad de ingresos medios altos, me estoy refiriendo a profesionales, a comerciantes, a industriales, a personal altamente calificado, requieren todo un correlato de servicios personales no calificados, el delivery, el empleo doméstico, el cocinero o cocinera, el encargado del edificio, el Uber, digamos, esta se llama uberización o este conglomerado de servicios personales no calificados, que apoya la posibilidad que, por ejemplo, un profesional urbano pueda estar 10, 12 horas fuera de su casa, o si querés, una pareja de profesionales urbanos puede estar 10, 12 horas fuera de su casa y no obstante tener una familia, criar un hijo. Toda esa gama de servicios, bueno, es lo que fragmenta a la sociedad y lo que divide el voto ahora. ¿Pero eso no lo han buscado los gobiernos, incluso del campo nacional y popular? Sí, yo te lo reconozco, digo, tanto Menem como el gobierno de Néstor y Menem con la convertibilidad, sí, ni que hablar, porque ahí el shock de modernización fue muy evidente, pasaste de la metalmecánica a la electrónica sin escalas, pero en el gobierno de Néstor y Cristina también. Claro. También nosotros... Hasta también Cristina nosotros, diciendo yo me iba a Disney, hasta Cristina diciendo yo me voy a Disney. Bueno, cualquiera que se paraba en su casa en el 2003, vos no porque sos joven, pero cualquiera que se paraba en su casa en el 2003
y la recordaba y se volvía a parar en el 2015, iba a haber una enorme cantidad de electrodomésticos más en su casa, microondas, televisores smart, equipos de calefacción, de refrigeración, de lavarropas de última generación, heladeras de última generación. Todo esto pasó y es real. Eso también explica en parte el estrangulamiento externo que vivimos, no por la deuda, sino por la balanza comercial que vivimos nosotros, sí. Ahora, sobre eso se opera políticamente. Ahora, el problema, que también lo refleja el libro, es que los ciclos estos empiezan a impactar políticamente de un modo muy negativo, porque son cada vez más cortos. Vos tenés un presidente como Macri que pierde en primera vuelta, un presidente como Alberto que no puede reelegir, y un presidente como Milei que llega al gobierno sin los partidos fundantes de la Argentina, el peronismo y el radicalismo, orgánicamente integrados. Es decir, por primera vez desde 1916 que se vota, hay un gobierno constitucional que no tiene al peronismo o al radicalismo integrados, me refiero orgánicamente, con una alianza. No dudo que habrá funcionarios de... Bueno, Patricia Bullrich tuvo 200 extracciones, pero no importa. Claro. Quiero decir, hay un proceso de agotamiento del sistema político democrático al calor de estos ciclos de consumo sobre la base del dólar barato, el endeudamiento, que se agotan rápidamente. Roberto, tengo ganas de seguir hablando, pero se me acaba el programa. ¿Vos un día te podés venir acá al piso y charlamos? Con todo gusto. Lo único que te quiero decir, sí. Yo quiero expresar la frase Cristina libre. El otro punto clave es que este fallo de la Corte rompe el sistema democrático argentino. Esto también, aceptando tu propuesta, me parece que es lo que marca este agotamiento del sistema político que te refería. Dale, me parece bien el punto y está abierta la invitación. De Macri a Milei, el país inviable de las élites argentinas, de Roberto Feletti, es de Editorial Biblos, y te agradezco la comunicación. No, al contrario, gracias a ustedes. 7:45 a esta hora, el día donde más se ha elogiado la panza de cerveza.